Bueno, se trata de un proyecto elaborado por la Secretaría de Justicia, que cuando se lo debatió en el seno del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se le propusieron algunas reformas y nos pareció interesante avanzar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la gestión, incluso en este proyecto. Lo que hicimos hoy, a invitación del directorio del Colegio de Magistrados, fue más que nada venir a exponer cuáles son las opciones fundamentales que tiene este proyecto y a escuchar la voz de un sector que entiendo como muy autorizado en este tema, que es la voz de los jueces de daños y los jueces de familia. El proyecto lo que intenta es optimizar el acceso a la justicia en materia de familia, en materia de daños, y también generar una carga de trabajo manejable por parte de los operadores judiciales. Consiste en disolver los tribunales colegiados y transformar a esos tribunales en juzgados unipersonales. Pero en esa transformación había algunos valores que nosotros no queríamos perder y otros que queríamos incorporar. Como por ejemplo, queríamos incorporar una instancia recursiva que significase realmente respetar el principio de la doble instancia. Por otro lado, también queríamos mantener lo que es la especialización del fuero, tanto de familia como el de responsabilidad extracontractual. Y en el diseño procedimental, estos valores han de ser tenidos en cuenta, indudablemente. Por eso nos pareció importante escuchar la voz de quienes día a día gestionan con estos procedimientos que intentamos transformar. Las dos cuestiones, entiendo yo, que en esta transformación adquieren relevancia son la cuestión recursiva, por un lado, dado que estos procedimientos tienen un mecanismo recursivo muy particular, y por otro lado la cuestión de la gestión judicial, ¿no? O sea, qué mecanismos y qué herramientas de gestión teníamos que acercar para posibilitar esta transformación que estamos bregando. Con lo que nos encontramos fue con dos fueros que realmente están interesados en avanzar en esta línea, pero ellos nos plantearon sus problemas concretos y cotidianos que nosotros tenemos que tener en cuenta necesariamente al momento de regular, al momento de tener un nuevo diseño de lo que es el procedimiento. En virtud de unas conversaciones que habíamos tenido con el procurador, el doctor Barraguirre, hemos avanzado en un proyecto de ley que aspira a crear 5 cargos de defensores para la ciudad de Rosario. El año que viene estaremos en condiciones en hacer un proyecto con un número proporcional para la ciudad de Santa Fe. Esta compensación económica, lo primero que tenemos que decir es que no es automática. No es que porque se declara un divorcio hay una compensación económica. Estas compensaciones económicas van a existir cuando se den los siguientes requisitos. Hay una desproporción manifiesta en perjuicio de uno de los cónyuges que tiene por causa el matrimonio y la disolución. ¿Qué quiere decir eso? Un ejemplo. Yo tengo que sacar 2 fotografías. Una fotografía de cuál era la situación al momento del matrimonio y otra fotografía de cuál es el momento de la disolución. Puede ocurrir que yo al momento en que me casé tenía un trabajo, tenía un régimen de seguridad social, tenía recursos propios que eran los de mis remuneraciones, pero cuando me casé, supongamos, dejé el trabajo. ¿Por qué? Porque me dediqué a mi casa, a los hijos. Mi marido siguió él desarrollando una profesión, yo la dejé en el olvido, ya no me puedo, cuando se produce el divorcio, ya no me puedo ni rescatar aquella profesión que a lo mejor dejé por la mitad. Entonces, ¿qué me aparece a mí acá?
que, por ejemplo, ya no tengo ni siquiera el sistema de seguridad social de mi marido porque estaba enganchado en el de él. Lo ayudé. Supongamos que el ejemplo que yo les había puesto acá era un médico. Lo ayudé en el consultorio, era la secretaria de él. Todo eso. Pero todo a favor de él, que se hizo él más grande, profesionalmente, en sus bienes, etcétera, etcétera. Y yo he quedado aquí cuidando a mis hijos, que ahora ya se fueron de mi casa porque ya son mayores de edad, etcétera, etcétera. Y yo me he enfermado, no tengo ni seguridad social propia y todo esto. Entonces vienen estas compensaciones económicas que las podemos pactar entre los cónyuges al momento del divorcio. Y si no nos ponemos de acuerdo, puede fijarla el juez. Pero lo que se tiene que entender es que no es algo automático por el solo divorcio, sino que se tienen que dar todas estas circunstancias que le estoy mencionando. Muchas veces, si yo me casé por el régimen de comunidad, que es el régimen actual que hoy tenemos, generalmente, al recibir yo el 50% de los bienes que se gestaron con la administración exclusiva del otro, que fue el que los adquirió, etcétera, etcétera, a lo mejor ese 50% me van a compensar a mí y no voy a tener ninguna supuesta descompensación, ni manifiesta ni no manifiesta. Pero puede ocurrir que aún casados con el régimen de comunidad, esa desproporción manifiesta opere. Pero se va a dar con mayor frecuencia si hemos optado por un régimen de separación de bienes, en el cual, si yo me quedé en mi casa, cuando esto se disuelva, no voy a recibir nada. Entonces va a ser más clara esta compensación. Pero esto no significa, insisto, en que no pueda ser pedido también en régimen de comunidad, especialmente cuando hay pocos bienes para dividir, pero hay uno que tiene formación, que puede seguir en el mercado laboral con todo, y en cambio el otro no, ha quedado ahí abajo sin posibilidades de nada. Este código parte de la base de la igualdad de los cónyuges. Este código parte de la base que no tenemos que tener estereotipos, de pensar que la mujer está para cuidar los hijos, el hombre para proveer de bienes. O sea, lo que nosotros negamos es la existencia de los estereotipos. Pero querer la igualdad no significa cerrarle los ojos a la realidad argentina, en la que todavía hay muchas mujeres que o no están en el mercado laboral o que estándolo reciben menores remuneraciones que los hombres porque tienen que dedicar más horas a la casa, etcétera. Entonces este es un código que mira las cosas con gran realismo. Igualdad, pero no soy tonto. Miro qué es lo que está pasando. Es la justicia sin venda, no vendada.